¿Sabías que en algunos países sostener una Biblia en tus manos puede costarte la vida? En el mundo actual, resulta difícil imaginar que algo tan poderoso y esperanzador como la Biblia pueda ser visto como una amenaza. Sin embargo, en ciertos países, poseerla es considerado un delito grave y las Escrituras enfrentan un rechazo que busca silenciar su mensaje de fe, libertad y redención. En pleno siglo XXI, la persecución hacia los cristianos sigue siendo una realidad desgarradora en muchos lugares del mundo. Hoy exploraremos 9 naciones donde la Biblia está prohibida o donde poseerla representa un peligro extremo. Estas historias no solo muestran la dureza de estas realidades, sino también el coraje de quienes se aferran a su fe a pesar de los riesgos. Antes de sumergirnos en esta impactante lista, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Además, estamos emocionados de anunciar el lanzamiento de nuestra tienda de ropa cristiana. Si buscas un regalo significativo para un ser querido, no dudes en echarle un vistazo. Pronto tendremos aún más productos. Tu apoyo hace posible que continuemos compartiendo este mensaje. Ahora comencemos este recorrido por los lugares donde la fe y la valentía se enfrentan al peligro. Aunque cada uno de estos países tiene diferentes razones, el denominador común es el miedo al mensaje transformador de la Biblia. En Corea del Norte, la Biblia es considerada una amenaza directa al régimen totalitario. Bajo el gobierno de la dinastía Kim, toda forma de religión está prohibida, ya que la ideología Juche exige devoción absoluta al líder supremo. Poseer una Biblia puede llevar a consecuencias devastadoras, desde ejecuciones públicas hasta la condena a campos de trabajo forzado, donde las condiciones inhumanas destruyen vidas. Testimonios de desertores han revelado historias desgarradoras de familias enteras castigadas por un simple acto de fe. Aquí, leer una Biblia no es solo un acto espiritual, es una declaración de resistencia que desafía uno de los regímenes más opresivos del mundo. En un país donde el culto a la personalidad de la familia Kim reemplaza cualquier creencia espiritual, aquellos que intentan sostener su fe enfrentan una lucha diaria. La Biblia no solo es un libro prohibido, sino un símbolo de rebeldía frente al gobierno. Muchos cristianos norcoreanos se arriesgan a transmitir su fe en lo más profundo de la clandestinidad, utilizando Biblias ocultas en lugares como costuras de ropa o el interior de objetos comunes. Para las autoridades, incluso los más pequeños actos de devoción son considerados una traición al Estado, y aquellos atrapados enfrentan consecuencias extremas. Del control absoluto de un régimen comunista, pasamos ahora a un reino del Medio Oriente, donde la religión oficial no deja espacio para otras creencias. En Arabia Saudita, el Islam wahabí domina todos los aspectos de la vida y cualquier otra religión, incluido el cristianismo, está prohibida. Las autoridades patrullan constantemente, con la facultad de detener a quienes practiquen otras creencias. Incluso tener una Biblia puede ser visto como una amenaza para la identidad religiosa estatal, desencadenando castigos severos, ya que cualquier expresión de fe cristiana se considera una amenaza para la identidad religiosa del Estado. Además, la persecución afecta no solo a los ciudadanos nacionales, sino también a los trabajadores extranjeros. Muchos cristianos deben esconder su fe para evitar ser arrestados o deportados. La vigilancia religiosa está presente en todos los aspectos de la vida diaria, desde las conversaciones hasta las actividades en línea. Cualquier actividad cristiana pública o privada puede resultar en castigos severos, incluyendo la pérdida de empleo, deportación e incluso encarcelamiento. A pesar de estos riesgos, los cristianos siguen reuniéndose de forma secreta, demostrando que la fe no puede ser apagada, ni siquiera en uno de los entornos más vigilados del mundo islámico. El próximo país es conocido por sus playas paradisíacas en redes sociales, pero la realidad para los creyentes en las Maldivas es muy diferente. El Islam es la única religión permitida, y cualquier intento de practicar otra fe es considerado traición. Muchos cristianos evitan portar Biblias físicas para no enfrentar persecuciones, recurriendo a memorizar versículos para evitar el riesgo de portar copias físicas.
Aunque estas islas proyectan una imagen de paz y belleza, para los creyentes, vivir su fe significa enfrentarse al aislamiento y al miedo constante. El islamismo radical que domina las Maldivas asegura que los cristianos sean invisibles, y esto también afecta a los judíos. Recientemente las Maldivas prohibieron la entrada de los ciudadanos israelíes a su país. La constitución del país establece que el Islam es la única religión, y las sanciones contra quienes promuevan otras creencias son severas. A pesar de la persecución, algunas comunidades cristianas viven bajo el radar, manteniendo su fe en secreto. Las iglesias clandestinas son extremadamente raras y los creyentes recurren a métodos furtivos para mantener su conexión con Dios. Muchos evitan tener Biblias físicas, pero a menudo memorizan pasajes claves, compartiéndolos con discreción y utilizando cualquier oportunidad para compartir su fe sin ser detectados. Mientras tanto, en África, las historias son igualmente desgarradoras. Somalia es otro de los países más peligrosos para los creyentes. En este país, grupos extremistas como Al-Shabaab han declarado la guerra abierta contra el cristianismo. Poseer una Biblia o mostrar cualquier signo de fe cristiana puede significar una sentencia de muerte. Las historias de creyentes que oran en túneles subterráneos o en total secreto reflejan un nivel de persecución extremo. Aquí, incluso el menor indicio de fe puede desencadenar una violenta respuesta. En Somalia, la persecución de los cristianos se intensifica especialmente en las zonas controladas por grupos extremistas islámicos. Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, ha librado una guerra brutal contra los cristianos, atacando cualquier indicio de fe cristiana. Las iglesias no existen, y los pocos cristianos que hay en el país deben practicar su fe en secreto absoluto. Las conversiones del Islam al cristianismo son vistas como actos de traición y pueden llevar a los cristianos a ser despojados de sus propiedades o incluso asesinados públicamente. La desesperación que enfrentan los creyentes es inmensa, pero algunos se niegan a abandonar su fe, arriesgando sus vidas con valentía. El peligro también es importante en Afganistán, donde los talibanes han intensificado la persecución desde su regreso al poder en 2021. En este país, poseer una Biblia, incluso en formato digital, representa un riesgo extremo. Los cristianos viven en clandestinidad total, temiendo ser descubiertos incluso por sus propios familiares. Bajo la estricta imposición de la ley islámica, cualquier manifestación de fe cristiana puede resultar en torturas, encarcelamientos o ejecuciones. La situación para los cristianos afganos es sumamente precaria, especialmente después de que los talibanes tomaran nuevamente el poder. Las autoridades talibanas consideran el cristianismo una herejía, y la persecución hacia los conversos es brutal. Aquellos que optan por seguir a Jesús deben ocultarse en las sombras, temiendo por sus vidas. Las redes de casas-iglesias han crecido en secreto, y los cristianos tienen que ser muy cuidadosos al realizar cualquier acto de adoración. El siguiente país es Pakistán, donde aunque no está explícitamente prohibido poseer una Biblia, las estrictas leyes de blasfemia son un mecanismo de persecución muy efectivo contra los cristianos. Estas leyes se aplican de manera arbitraria y se utilizan para perseguir a aquellos que son acusados falsamente de blasfemar contra el Islam. Las consecuencias pueden ser fatales y hay casos documentados de linchamientos y ataques a comunidades cristianas. Los creyentes en Pakistán deben vivir con una constante sensación de temor, ya que cualquier palabra o acción malinterpretada puede ser considerada un acto de blasfemia, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias. Las leyes de blasfemia son un medio poderoso de opresión contra las comunidades cristianas, y cualquier acusación falsa puede ser devastadora. No solo las leyes representan una amenaza, sino que los cristianos también enfrentan discriminación diaria en su vida laboral, escolar y social. Las comunidades cristianas en Pakistán son generalmente muy pobres y vulnerables, y la injusticia que enfrentan proviene tanto del sistema legal como de una sociedad que, en muchos casos, les trata como ciudadanos de segunda clase. Las iglesias enfrentan constantes amenazas, y los cristianos deben ser extremadamente cautelosos al compartir su fe.
A pesar de todo esto, las comunidades cristianas continúan demostrando una fe inquebrantable. Ahora vamos a Irán. El régimen islámico de los ayatolás controla severamente cualquier manifestación de fe que no esté alineada con su versión oficial del Islam. Los conversos del Islam al cristianismo enfrentan la persecución más intensa. Las autoridades iraníes consideran que las reuniones para estudiar la Biblia son un acto subversivo y no dudan en realizar redadas para arrestar a los líderes cristianos. Se cree que la iglesia clandestina en Irán ha experimentado uno de los crecimientos más grandes en los últimos años. Poseer una Biblia no solo es un acto de fe, sino también un desafío al régimen, que responde con arrestos, torturas y largas penas de prisión. A pesar de la brutalidad de la represión, muchos cristianos iraníes siguen adelante con su fe en secreto, con fuertes convicciones y sabiendo que cada día que viven su creencia puede ser el último. Irán es uno de los países donde la persecución religiosa es especialmente aguda para los cristianos que se convierten del Islam. El gobierno iraní considera a estos conversos traidores al Estado y sus vidas están marcadas por el constante acecho de las autoridades. Los arrestos, torturas y largas penas de prisión son frecuentes para aquellos que intentan compartir su fe o asistir a cultos cristianos. Sin embargo, como mencionamos, a pesar de la brutalidad del régimen, la iglesia clandestina en Irán sigue creciendo. El testimonio de valentía de los creyentes iraníes ante la persecución se ha convertido en un faro de esperanza para los creyentes en todo el mundo. Continuamos con el Yemen, donde la situación es también muy peligrosa para los cristianos. Aunque el país tiene una pequeña comunidad cristiana, las autoridades islamistas imponen severas restricciones. En las zonas controladas por los hutíes, un grupo respaldado por Irán, la posesión de una Biblia puede ser vista como un acto de traición. Los cristianos que practican su fe en secreto se arriesgan a ser descubiertos y enfrentarse a las mismas consecuencias que en otros países de la región: arrestos, torturas e incluso ejecución. La persecución en Yemen es más sutil, pero igualmente mortal. Aquellos que se atreven a leer las escrituras o compartirlas enfrentan la ira de un régimen que ve cualquier forma de cristianismo como una amenaza. En un contexto de guerra y divisiones sectarias, la persecución de los cristianos es aún más peligrosa. El país es controlado por una coalición de grupos extremistas que han tomado un enfoque especialmente agresivo hacia las minorías religiosas. Recordemos que 50.000 judíos fueron expulsados del Yemen. Los yemenitas fueron evacuados a Israel y aún hoy en día podemos ver cómo en el Yemen continúa esa persecución a cualquier persona que crea en algo distinto a ellos. Judíos ya no quedan, pero cristianos sí. Las iglesias en Yemen son prácticamente inexistentes, y los pocos cristianos que quedan deben vivir en un miedo constante. A pesar de esto, perseveran en su fe, orando en clandestinidad y sosteniendo la esperanza de que algún día la luz del Evangelio brillará en las oscuridades de su nación. Por último, nos vamos a la China. Aunque no está prohibido tener una Biblia, la situación para los cristianos es extremadamente difícil. El gobierno comunista chino tiene un control total sobre las iglesias y prohíbe las reuniones no registradas o no aprobadas por el Estado. Las autoridades han intensificado la vigilancia sobre los cristianos, especialmente aquellos que practican su fe en secreto o en iglesias en casa. Los creyentes deben ser extremadamente cautelosos con las Biblias, ya que las autoridades pueden confiscar cualquier literatura cristiana no autorizada. En algunas regiones, poseer una Biblia sin permiso es visto como un desafío directo al poder del Partido Comunista. Los cristianos en China enfrentan un control autoritario estricto, pero a pesar de la represión, la fe cristiana sigue creciendo en el país. Las autoridades han implementado un control total sobre la vida religiosa de sus ciudadanos, incluyendo restricciones estrictas sobre la posesión y distribución de Biblias. Las iglesias domésticas no registradas son objeto de persecución continua. La vigilancia sobre los creyentes es tan intrusiva
que el gobierno monitorea las redes sociales y los teléfonos móviles en busca de actividad cristiana. Aunque la iglesia en China ha crecido rápidamente en las últimas décadas, la represión se ha intensificado con medidas como la confiscación de Biblias, la demolición de iglesias no registradas y la encarcelación de líderes cristianos. Sin embargo, la fe en Jesús sigue floreciendo en las sombras, con miles de nuevos creyentes cada año. En resumen, estos 9 países representan solo una fracción de los lugares en el mundo donde la libertad religiosa está bajo amenaza. La Biblia, que es fuente de esperanza y salvación para millones, en estos países se convierte en un símbolo de desafío, resistencia y valentía. Los creyentes que viven en estos lugares arriesgan sus vidas, pero continúan defendiendo su fe, sabiendo que el poder de la palabra de Dios no puede ser silenciado, ni por las amenazas más terribles, ni por los regímenes más opresivos. A pesar de las dificultades, la luz del Evangelio sigue brillando en estos lugares oscuros, y los cristianos en estas naciones siguen siendo un testimonio vivo del poder inquebrantable de la fe. La persecución, lejos de detener el crecimiento de la iglesia, ha demostrado ser solo un fuego que purifica y fortalece a los creyentes en su camino hacia el Señor. Si este video te ha impactado y te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la libertad religiosa, te invitamos a compartirlo con tus amigos y a dejar tus comentarios. Y recuerda, si deseas apoyar a nuestro canal, visita nuestra tienda de ropa cristiana y encuentra algo especial para ti o para un ser querido. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!